Buenos días, quiero darles la más cordial bienvenida. Hoy, 24 de mayo de 2025, como lo hemos estado anunciando, tenemos actividades continuas. Ayer el coloquio del doctorado, en el que tuvimos como conferencista magistral a Quentin Moore Rodríguez, también a Germán Rosso, y hoy un seminario intensivo de unas 3 horas. Estaba planeado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El seminario, como ustedes saben, lleva por nombre El renacer de la filosofía política en Francia post 1945, Lefort, Castoriadis, Gaucher. Quentin Moore Rodríguez es investigador predoctoral de sociología en la Universidad de Ottawa, Canadá, y en la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, en Francia. Entonces, bueno, sean todas y todos bienvenidos. Él va a compartirnos lo que ha estado trabajando, y también les pido que en algún momento entremos en diálogo con él, en tanto este es un seminario, un conversatorio para ampliar en lo que ha preparado. Adelante, Quentin. Muchas gracias, Luis, por la presentación, por la invitación. Gracias a ustedes de madrugar por un seminario el sábado, no es como supongo habitual, y gracias por eso. Y ya, entonces ayer presenté como la vida de Castoriadis, sus teorías de manera general. Hoy con esta idea de renacer de la filosofía política en Francia post el segundo conflicto mundial en Francia. Era la idea de mostrar cómo toda una generación de autores han pensado desde la filosofía, pero con una interdisciplinaridad, como era la idea ayer del coloquio. Eso quiere decir que es la idea de mezclar las disciplinas y, sobre todo, el vínculo entre la filosofía, la sociología, la historia y la psicoanálisis. Vamos a ver. Porque para los pensadores que ha mencionado Luis, como Castoriadis, Gaucher y Lefort, la idea de pensar la totalidad de la sociedad, pero con la idea de mezclar todas las disciplinas. La filosofía política clásica, vamos a decir en Europa, durante un largo tiempo ha dejado la idea de este espíritu de la sociedad. Había una ambigüedad en la obra de algunos autores. Por ejemplo, Durkheim en algunos cursos ha mostrado, por ejemplo, que en la obra de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o de Montaigne, podemos ver esta idea del espíritu de la sociedad. Por ejemplo, pienso que se traduce como el espíritu de las leyes, que es la obra de Montaigne. Podemos ver toda la sociedad antes de las leyes, pero la crisis del poder, a la idea de derecho, a la idea de ley en su sentido moderno, vamos a decir, y olvido lo que es totalmente una sociedad. Pero para Durkheim, Rousseau, Montaigne eran los primeros que han visto lo que es una sociedad y que es un cuerpo político y que es una representación colectiva de un cuerpo político. Entonces era la intuición que algunos autores de la filosofía política han visto, y simplemente se ilustra este pelea entre, vamos a decir, la ilustración de un lado y el romantismo de un otro lado, como este pelea entre la filosofía y la idea de que es una sociedad, que es la historia. Simplemente la idea para la ilustración en el siglo XIX era de decir: hay costumbres, pero podemos cambiar, por ejemplo, la relación de una población, del pobre, de una sociedad, con solo la voluntad de cambiarla.
al revés, el romantismo, vamos a decir la reacción romántica, sobre todo en Alemania, al principio del siglo XIX, con Hegel sobre todo, pero hay también autores como Hölderlin, Novalis, etcétera, etcétera, que han dicho que la crítica de esta universalidad y un pensamiento sobre lo que es la historia, la sociedad, y siempre pensar la universalidad desde un punto de vista particular. Entonces, toda esta descubierta, vamos a decir, de la sociedad, de lo que es el social en el sentido que vamos a dar en esta presentación, empieza con esta pelea en la filosofía, vamos a decir, clásica. Pero poco a poco, autores, sobre todo con la crítica del marxismo en el siglo XX, van a descubrir lo que es la historia, pero sin, vamos a decir, las dificultades del marxismo, que significa el determinismo histórico y el economicismo y una idea mecanista de lo que es la historia. Y todos esos autores, Castoriadis, Lefort sobre todo, pero después Gaucher, que es más joven que ellos, han desarrollado entonces desde esta crítica del marxismo un pensamiento sobre lo que es el político y la diferencia es con la política. Esta diferencia es muy importante, vamos a ver en la obra de esos autores, pero sobre todo la diferencia entre la política y la sociedad y el social. Son autores que pensando la herencia histórica de una sociedad, de una comunidad en particular y la forma política, si quieren, que va a darse una sociedad. Entonces, hoy para el seminario quería dividir la presentación en 3 tiempos que son muy fáciles de entender. Sobre una primera parte sobre Castoriadis, obvio, que va a ser el sujeto más desarrollado de la presentación, porque estamos acá para los 50 años de su obra mayor, la institución imaginaria de la sociedad. Y también porque mi trabajo de tesis es sobre los archivos de Castoriadis. Entonces, como llegué con algunos archivos, algunas transcripciones de Castoriadis para mostrar teóricamente su trabajo teórico sobre la psicoanálisis, la sociedad y cómo él está mezclando todas esas cosas. Hablaré en un segundo tiempo de Claude Lefort, que era un amigo de Castoriadis hasta, vamos a ver, los 80. Es un momento a donde hay una pelea entre los dos y no van a hablarse hasta el fin de la vida de Castoriadis en los 80. Pero son de la misma generación. Castoriadis nació en 1922, falló en 1997. Claude Lefort es 1924 hasta 2010. Y mi tercera parte es sobre Marcel Gaucher, que él nació en 1946, entonces más joven que era viviente y que era trabajando, acaba de salir un libro, y hablaré de él en la tercera parte y ya después una conclusión sobre la comparación entre los 3, las diferencias, porque hay en la manera de pensar la política dentro de esta idea de sociedad, esta cosa como trascendental que es el social para ellos. Y ya. Entonces, si ustedes tienen preguntas, adelante, por favor. No quiero hablar 2 horas solo como un monólogo, es muy extraño. Y ya, entonces voy a empezar con Castoriadis. Voy a repetir algunas cosas que he dicho ayer por la gente que no estaba presente, por los otros, lo siento, van a escucharlo de nuevo, pero es muy importante, pienso, de dar su itinerario para después entender cómo encontró a
Claude sobre todo, y por qué la apertura de la revista Socialisme par Paris es importante en este momento, en esta afirmación de la filosofía política francesa. E ilustra, pienso, un renacer, es por esto que he puesto esta idea de renacer en la manera de pensar la política. Entonces, lo he dicho ayer, Castoriadis nació en 1922 en Istambul, lo que era Constantinopla en este momento, pero como ustedes probablemente lo saben, había un conflicto muy fuerte al principio de los años 20 entre Turquía y, vamos a decir, algunas minoridades griegas que fueron en esta parte de Turquía. Y la familia de Castoriadis estaba viviendo en Constantinopla, pero con la guerra se fueron rápidamente en Atenas, en Grecia. Y vamos a decir que la historia, el itinerario de Castoriadis es realmente marcado por este tema del nacionalismo de la Turquía y de la guerra que resulta de este conflicto. Por algunos comentadores de la obra de Castoriadis es una razón, vamos a ver más adelante, de su miedo, vamos a decir, de pensar lo que es una nación, o de la forma política que se da una comunidad en nuestra modernidad, que es esta forma nación en un lado. Pero vamos a ver eso adelante. Estamos al principio de los años 40 en Grecia, y Castoriadis empieza muy temprano a interesarse a la política y, obvio, a la militancia. A este momento hay la Unión Soviética muy fuerte y se pone rápidamente en grupos trotskistas, entonces en la oposición a la hegemonía, al marxismo ortodoxo. El contexto de Grecia en este momento es muy particular. Hasta el 41 hay una dictadura de Metaxás falló en 41, y después de esta dictadura de Metaxás hay una guerra civil entre el partido armado del Partido Comunista Ortodoxo y en el otro lado de los militares que representan como la herencia de Metaxás. Entonces pueden definir ustedes que para un jovencito trotskista no es tan fácil de vivir en este momento en Grecia. Pero fue a la universidad, estudió economía, filosofía en la Universidad de Atenas, y en 45 salió una beca para irse en Francia, y en este momento 45 viaja en Francia con la idea de empezar un doctorado en filosofía. Se va en una embarcación, un barco muy conocido que se llama Metador, muy conocido porque hay toda una generación de griegos que se van en Francia en este momento. Hay Castoriadis, obvio, pero hay otros que en Francia, y supongo acá, van a ser conocidos. Por ejemplo, Kostas Axelos, que ha traducido obras de Alemania en francés, que ha trabajado sobre la idea sobre la obra de Marx, sobre la técnica, y también Kostas Papayouan, un otro griego muy conocido en Francia. Y Castoriadis llega en 1945 en Francia, en diciembre, para decir todo, y rápidamente va a estudiar. Al principio, vamos a decir, oficialmente la razón de su viaje en Francia, va a seguir cursos en la Sorbonne, que es en París, como ustedes saben, es como
en Francia igual París, entonces como toda la gente que quería estudiar en este momento debían irse hasta la capital para estudiar. Y en este momento sigue cursos muy diferentes, pero debemos decir que todo el pensamiento hegemónico en este momento era el neocantismo. No sé si ustedes conocen un poco la filosofía de manera general, pero vamos a decir que el neocantismo es la idea de pensar el mundo de una manera lógica, pero de cerrar esta lógica, de dar un poder a la razón como capacidad de entender racionalmente todo el mundo alrededor y cerrar, vamos a decir, esta lógica. Esta idea de lógica es muy fuerte porque es el principio, vamos a decir, de las matemáticas, de la física y todo, y para ellos, para la idea del neocantismo de manera general, era de pensar el mundo como una fórmula matemática. Hay un poco de simplificación acá, pero simplemente es decir que toda la idea de historia, lo que es la historia, era realmente lejos de todas las preocupaciones de esas personas, era de pensar racionalmente lo que es el mundo. Y entonces en este momento que estoy allí se pregunta, pero es muy extraño, toda esta gente quiere pensar el mundo según un modelo de las ciencias naturales, no pensar la particularidad y este concepto que va a ser muy importante para él, la idea de historia. Y su proyecto de tesis, de doctorado, va a hacer rápidamente lo que es la lógica, pero desde un punto de vista histórico. Pensar la lógica histórica que hay, vamos a decir, arriba de toda la lógica matemática y todo. Empieza un doctorado sobre la dirección de un muchacho no tan conocido que se llama René Poirier, que es casi olvidado en Francia, pero que era un representante de todo este mundo, de todo este pensamiento del neocantismo. Castoriadis no va a terminar su tesis, vamos a ver que en las 60 va a empezar otra tesis con Paul Ricoeur. Supongo que ustedes conocen Paul Ricoeur, pero esta primera tesis no va a terminarla, pero va a trabajar mucho sobre esta idea. Voy a seguir sobre este tema. Pero en el mismo momento, después de su llegada en Francia, se interesa rápidamente a la política, ¿sabes? Es como una enfermedad la política, cuando empieza nunca termina. Entonces su pasión por la política sigue en Francia y rápidamente se acerca de un grupo que se llama el Partido Comunista Internacional, el PCI, lo he dicho ayer. Y encuentra el año siguiente, 46, un personaje que va a ser muy importante para nuestra historia, que se llama Claude Lefort. Claude Lefort era un estudiante en este momento de Maurice Merleau-Ponty. Muy importante de poner todos esos vínculos, porque vamos a ver que Merleau-Ponty juega en Francia, tiene una figura muy importante, sobre todo con la crítica del marxismo, pero su última obra, la última parte de su obra era realmente buscar la investigación de una nueva ontología, de una nueva manera de pensar el mundo, y sobre todo ha puesto en la filosofía esta idea de institución, pero estamos más lejos en los años, estamos ahora con este tema al fin de los años 50. Por nuestro tema itinerario estamos ya en 46. Castoriadis se encuentra a Lefort, van a ser muy amigos, hay un montón de anécdotas, y si ustedes están interesados por eso, hay un libro de François Dos muy conocido que se llama Una vida, pienso acá en castellano. Y por ejemplo, podemos que no era solo una amistad, porque al final Claude Lefort tuvo una novia, y al final es Castoriadis que se casó con ella. Se pasa.
Eso, era Castoriadis era este tipo, vamos a decir. Seguimos. Entonces, estamos en los años 46 y hay una crítica a nivel interno del PSI, porque el trotskismo en este momento, para Castoriadis Le Foll, los trotskistas tuvieron una posición, una ambigüedad, con la Unión Soviética, y no había una condenación, una crítica bastante fuerte para Castoriadis Le Foll de lo que parecía para ellos como un partido burocrático, era una burocracia. Es muy importante de tener esta palabra en mente, porque iba a ser durante 30 años la crítica, vamos a decir la crítica a este país, a toda la Unión Soviética. Ustedes se juntan para crear una tendencia dentro del Partido Comunista Internacional que va a llamarse la tendencia Joliot-Montagne. Joliot era el nombre de escritor, vamos a decir, de Castoriadis, y Montagne era Claude Lefort. Poco a poco desarrollan críticas y en 49 toman la decisión de crear un nuevo grupo político que va a llamarse Socialismo o Barbarie. Y este grupo va a darse una revista con el mismo nombre, Socialismo o Barbarie, que empieza entonces en 1949 hasta oficialmente 67, pero los últimos números son en 65. Muy importante de esta revista para Castoriadis y Le Foll, porque van a desarrollar en un lado una crítica del marxismo, pero en el otro lado era un lugar a donde podían exponer sus propias tesis. Y, por ejemplo, Castoriadis rápidamente va a escribir, va a pensar que es un partido, porque la idea es de apoyar el movimiento revolucionario. Debemos decir, para nosotros es muy extraño de nuestros días, pero para toda esta generación, en este momento, la idea de revolución se pasaba en las empresas y en el trabajo. Es muy importante porque los obreros representaran en este momento en Europa, en Francia sobre todo, como los depositores de una posibilidad de revolución. Eran los obreros la figura principal de toda posibilidad de revolución. Castoriadis y Le Foll empiezan con una crítica de esta idea, porque en el marxismo había como un determinismo histórico que pone la empresa, la economía con la razón de toda revolución. Van a seguir Castoriadis y Le Foll con los obreros, vamos a decir, con la empresa, con lugar de conflicto, pero van a criticar toda esta idea de determinismo, y van a pensar que, obvio, los obreros son importantes, representan una fuerza importante en el país, pero no hay una revolución que está dibujada desde el principio. Hay una creación de los obreros, hay como una autoposición, podemos decir, autodeterminación de los obreros en la historia. Esta idea se ilustra en un texto de Castoriadis que se llama Sobre el contenido del socialismo, que representa para él el primer texto donde pone de manera conceptual sus ideas. Realmente es un texto importante, se publica en 55, 56, 58, en tres números de la revista. Simplemente no voy a comentar todos los textos porque tenemos solo 3 horas, vamos a decir, pero la idea principal en este texto es de hacer una diferencia, primeramente,
entre la idea de mediación y la idea de alienación. Es una idea que podemos buscar en la obra de Hegel. En este momento Castoriadis está realmente leyendo todos esos autores. Kant, le he dicho, con la idea de lógica. Husserl también, que estaba intentando, obvio, de pensar de nuevo la lógica al principio del siglo XX y tiene una influencia muy fuerte en Francia después de la guerra. Y hay una lectura nueva de Hegel, como ustedes dicen, en este momento. ¿Por qué? Muy simple, yo supongo que ustedes lo saben, hemos hablado con alguien acá de esta recepción, es el trabajo de Kojève en los años 30 y la lectura, la interpretación que va a dar Kojève, no sé cómo lo dicen, Kojève, gracias. No hay R en este. Kojève en los años 30. Hegel no era traducido en Francia en este momento y Kojève entonces es el primer a dar como una interpretación muy fuerte de la filosofía de Hegel, sobre todo la dialéctica entre el esclavo, el maestro y el esclavo. Se traduce esta. ¿Cómo dices? Amo esclavo. Y entonces esta dialéctica du maître de l'esclave, para usar palabras francesas, es muy fuerte y queda en la recepción de la obra de Hegel en general en Francia. Podemos buscar lecturas de Castoriadis en los archivos de Castoriadis, un montón de notas sobre esta obra, y es muy interesante de ver cómo Castoriadis en su lectura, y que finalmente termina en este texto que mencioné, cómo esta lectura pone la idea que al principio de toda vida social hay una separación. ¿Qué significa esta idea de separación? Significa que entre el individuo, el sujeto, como lo llamamos en esta época, como seguimos a llamarlo en la filosofía, hay obligatoriamente como una separación entre el sujeto en su transparencia y el mundo social, que es con esta primera separación, con esta salida, si queremos decir, del sujeto de sí mismo, cuando encuentra el lenguaje, por ejemplo, pero también toda la significación alrededor, ¿no? Que Castoriadis no lo llama de esta manera, pero cuando hay, como yo dice Hegel, cuando el espíritu se aliena de una primera vez en esta idea de separación, que el sujeto puede existir en el mundo social. Ya podríamos regresar después sobre esta idea si tienen preguntas, es un poco teórico, pero es muy importante de ver que para Castoriadis era muy importante de tener esta primera, vamos a decir, forma de alienación que llama mediación, separación, si quieren. Pero en el mismo tiempo queda una otra forma. En la obra de Hegel, de alienación, que es cuando esta dialéctica, esta representación primera, esta dialéctica se rompa. Y ese es el principio de la alienación, vamos a decir. Es cuando la dialéctica no funciona, cuando esta primera representación, separación, sobre todo, no parece posible por el sujeto. Y es esa alienación. ¿Qué significa? Simplemente. Es decir, que por ejemplo, por un sujeto la separación es tener un lenguaje, tener un mundo social, pensar desde un mundo social con una determinación, si quieren, pero la alienación después es cuando esta determinación se transforma en una forma de alienación, cuando en este lenguaje particular, en este mundo social, el sujeto no puede moverse, y Castoriadis va a decir cuando la capacidad de creación del sujeto no existe. Entonces, es muy importante para nuestra historia la descubierta de la idea de sociedad que en
a la mitad de los años 50, Castoriadis pone esta idea muy fuerte de necesidad de la separación y de mediación para después pensar los conceptos de un lado de alienación, si la dialéctica no funciona, o después de liberación, de emancipación, con esta idea de creación. Siempre. Podemos regresar sobre este tema después si quieren. Sigo en nuestra historia. En los años 59-60, Castoriadis poco a poco va a pensar la racionalización y el cambio en el capitalismo moderno, pero también en el movimiento revolucionario. Y va a escribir un texto muy importante que se llama El movimiento revolucionarios en el capitalismo moderno, si lo traduzco bien. En este texto va a poner varias ideas, va a hablar, obvio, de la racionalidad, de la racionalización del mundo y de la burocratización que se desarrolla en el capitalismo. Y lo que va a poner, sobre todo, es la privatización. Es un concepto no es un concepto, es una idea, vamos a decir, muy fuerte en el pensamiento de Castoriadis, que todo este movimiento del capitalismo es vinculado con una idea de privatización de los individuos. Significa que la esfera colectiva desaparece y que poco a poco toda la gente queda en un mundo privado y obvio se les interesa de toda la idea de política fuerte, como lo pensaba Castoriadis, y de toda posibilidad de pensar un otro mundo y todo proyecto de revolución. Debemos decir que la crítica de Castoriadis al marxismo, le he dicho, es sobre todo con este tema del economicismo, porque para él el capitalismo no tiene influencias solamente en la vida de los obreros, pero también podemos ver la influencia del capitalismo en la vida privada de cada individuo. Es muy importante porque esta generación va a cambiar el sentido de alienación, del concepto de alienación, para ponerlo en las esferas culturales, por ejemplo, y en las esferas sexuales, por ejemplo. También está diciendo que la alienación se busca en el trabajo, obvio, en la esfera, pero también en la esfera privada. Va a leer mucho Reich, por ejemplo, el frodo-marxismo en este momento. Hay una influencia muy fuerte de esos autores sobre el pensamiento de Castoriadis, que él va a criticar mucho después, pero en este momento era muy importante para pensar el mundo social en su integridad, y también para criticar toda esta idea del poder de la economía, de la potencia de la economía para manejar el mundo social. Un otro detalle, una otra observación sobre esta periodo, que vamos a decir termina con este texto de 1960, es que Socialismo Barbarie ha trabajado mucho sobre la idea de la vida, es tiempo de pensar teóricamente la posibilidad de revolución y del cambio, simplemente en esta situación. Hay una influencia muy fuerte en este momento, hay discusión muy fuerte con otros grupos militantes, con otros autores, vamos a decir. Por ejemplo, hay un autor que no es tan conocido en nuestros días, que se llama Anton Pannekoek. Ya podríamos, no sé si puedo escribir, no tengo nada, pero si ustedes, Anton Pannekoek, que es muy importante, que trabaja sobre el comunismo, es el comunismo de autogestión, vamos a decir. Es un autor de Holanda, y hay una correspondencia entre Castoriadis y él. Hay algunos artículos en Socialismo Barbarie de Anton Pannekoek
Gracias, Germán. Muy importante porque muestra también que Castoriadis, que ponemos nosotros con marxista en un lado, se fue cerca también del anarquismo, vamos a decir, en un lado. Eso. Y Pannekoek que es muy interesante, si tienen la posibilidad de leer, es traducido en castellano, en español también, y hay vínculos, es el ejemplo típico de vínculos de socialismo barbarie en Europa, de la influencia de esta revista en Europa, y sigue con otros grupos en Europa en general. Por ejemplo, hay todo un trabajo en Francia ahora de un chico de doctorado que se llama Émile Passot, que trabaja sobre la decepción de socialismo barbarie, por ejemplo, en el 78 francés, pero también en Italia. Saben que en Italia hay un movimiento muy fuerte, había un movimiento muy fuerte de la izquierda radical, obrera, y entonces había correspondencia, influencia del socialismo barbarie sobre todo este movimiento. Es para decir que toda la izquierda que era crítica del marxismo ortodoxo, pero también que era en esta área de autogestión, socialismo de barbarie representaban en Francia, en Europa, un ejemplo muy fuerte de lo que podría pasarse si un cambio como ese se pasó. Podría que un cambio de este tipo aparece. Ya, estemos en los años 60 y es el momento, vamos a decir, del cambio. Para Castoriadis, lo he dicho ayer, es un cambio por muchas razones, sobre todo porque la teoría marxista de la evolución para él no era suficiente. Y el problema el problema no era simplemente en un lado de la práctica de la revolución del poder de los obreros, era en un lado de la teoría. Para él, ambos lados del mundo, la práctica y la teoría, son lo mismo, son vinculados. Y es muy importante de pensar eso porque siempre va a pensar la teoría vinculada con la praxis, lo que va a llamar la praxis la capacidad de cambiar el mundo y de pensar el mundo. Es muy importante porque toda la metafísica, vamos a decir, durante un tiempo dividida, ambos pensamientos, pero Castoriadis desde el principio ha pensado la capacidad de la conciencia histórica en la práctica con la elucidación de la teoría sobre la historia. Y eso es muy importante y aparece esta reflexión aparece sobre todo desde el principio de los años 60. ¿Qué se pasa en los años 60? Hay muchas crisis en el grupo socialismo barbarie, lo diré después, pero Claude Lefort quitó el grupo en 58 porque había una pelea sobre la idea del socialismo barbarie y su apoyo con los movimientos obreros. Simplemente lo pongo acá, pero regresaré sobre este tema porque es muy importante en el itinerario de Claude Lefort. Era la pelea entre un lado que Claude Lefort era un crítico muy fuerte de toda forma de burocratización y no quería empezar de nuevo a desarrollar un partido obrero y dar una dirección al movimiento revolucionario. En otro lado, Castoriadis era como diciendo, si no desarrollamos una forma de partido u una centralización de la teoría, no hay proyecto de cambio en general. No podemos simplemente ser un apoyo, debemos producir ideas para el movimiento, para el desarrollo de todo proyecto autónomo, autogestionado
etc. La pelea era entonces sobre la forma, esta forma del partido y sobre todo del poder o de la representación de los intelectuales en un movimiento revolucionario. Es muy importante de decirlo porque vamos a ver que las trayectorias cambian entre los dos, sobre todo desde el principio por esta razón. Seguimos con Castoriadis. Estamos en 1965, 64-65 y publica un artículo que se llama Marxismo y Teoría Revolucionaria. Es, vamos a decir, el momento a donde hay un cambio muy importante. Porque en este libro pone obviamente toda la crítica al marxismo, al determinismo histórico, al aspecto más mecanista de toda este pensamiento de la historia, como si había una dirección, una línea que debe seguir el movimiento revolucionario para cambiar las cosas. Él está pensando desde la idea de creación y de autodeterminación del movimiento. Significa también que pone en este momento, antes, pero sobre todo en este texto, una opacidad de la historia, la imposibilidad de pensar la totalidad de la historia, de pensar toda la herencia histórica, de pensar de manera relacional, en una racionalidad perfecta, obviamente, toda posibilidad de cambio. Es muy importante porque significa también que desde esta reflexión sobre la historia, que hay imposibilidad para un movimiento obrero de pensar directamente, vamos a decir, la finalidad de lo que es una revolución. Siempre tenían una idea, una conciencia histórica al principio, pero es imposible de desarrollar o de anticipar, de ponerse como un telos de la historia. Muy importante esta idea, aparece de manera muy importante en este momento en la obra de Castoriadis. Ya, ¿hay preguntas sobre todo? Ya, okay. Ese socialismo barbarie, pienso que no son traducidos los números de la revista, ¿no? Artículos sueltos, no la revista. Entonces deben aprender el francés, simplemente. Más fácil. Una otra tendencia muy fuerte, movimiento, vamos a decir que ha cambiado todo en la historia intelectual francesa, es el estructuralismo. Supongo que ustedes escucharon algunas cosas sobre este movimiento. Es un movimiento impresionante con, vamos a decir, una pretensión también a pensar el mundo que era impresionante, sobre todo porque resulta de un personaje, uno que representa todo este movimiento, es Claude Lévi-Strauss. Es desde, vamos a decir, 1950 hasta los años 70, el personaje, el intelectual que representa, que tiene más poder en el mundo intelectual francés, que está diciendo de manera demasiado rápida el estructuralismo. La idea era de buscar una lógica universal que podíamos encontrar en cada sociedad como estructuras fundamentales de todas las sociedades. Y sobre todo está usando conceptos que van a ser muy importantes por lo que podemos llamar un neoestructuralismo. Vamos a hablar un poco de eso después. Pero la idea de estructura, le he dicho, pero la idea de simbólico. Está poniendo arriba de toda conceptualización sobre el social la idea de símbolos. Así que podemos
buscar de manera universal símbolos, y es una crítica entonces de todo el movimiento culturalista y una influencia, obvio, sobre la idea de un social, de una cultura, pero para poner esta idea de símbolo arriba de todo. Era también una influencia a este momento, debemos decir, de la lingüística estructural, que era muy fuerte, por ejemplo con Jacobson, que era en este momento el pensador del estructuralismo en el lado del lenguaje. Pero el estructuralismo, para terminar con este movimiento, tuvo una influencia en todas las disciplinas. No lo he dicho, pero Lévi-Strauss era antropólogo, al principio filósofo, pero toda la teoría del estructuralismo va a encontrarse en psicología, en psicoanálisis, en historia, obviamente, y hay repercusión sobre la idea de pensar lo que es la política. Castoriadis va a pelear mucho en los años 60 con la idea del estructuralismo, porque va a poner sobre todo que toda la obra de Lévi-Strauss es muy importante, pero él olvida una cosa fundamental, que es la historia. En el estructuralismo, en efecto, no hay una teoría de la historia. En general, toda la historia de la institución, como lo ponen afuera de toda posibilidad para buscar, lógicamente, poner la idea de ciencia estructuralista, debe desarrollarse afuera de toda consideración sobre la particularidad histórica de cada sociedad, sobre la institución particular de toda sociedad. Voy rápidamente, probablemente demasiado sobre este tema, porque obvio son discusiones muy importantes en el contexto francés sobre este tema. Podemos decir que hay una revolución estructuralista en un lado, porque ponen nuevas palabras, le he dicho, y Castoriadis, hay crítica, le he dicho, pero queda muy cerca de Lévi-Strauss en un lado. Hay artículos en la literatura secundaria sobre Castoriadis que ponen este vínculo, porque vamos a ver que Castoriadis queda con una idea de red simbólica, de sistema simbólica al principio, y poco a poco va a desarrollar una idea de significación para dar más potencia a su idea de símbolo, pero queda muy cerca en un lado de Lévi-Strauss. Pero hay una crítica sobre todo desde esta ausencia de historia en el estructuralismo en general. Estamos entonces en 65, lo he dicho, en las primeras partes del marxismo, teoría revolucionaria. Castoriadis pone una crítica muy fuerte del marxismo, pero sobre todo hay una parte que nunca va a publicar en Socialismo de la Barbarie. Cuando en 75 publica la institución imaginaria de la sociedad, va a publicar en una primera parte este texto, Marxismo y teoría revolucionaria, pero con la conclusión, lo que representa la conclusión de este texto, que nunca fue publicado en Socialismo de París. La otra parte es muy importante de precisarlo, de saberlo, es que la segunda parte de la institución imaginaria fue escrita al principio de las 70. Entonces hay como un cambio de 10 años entre las dos partes, y vamos a ver, voy a mostrarlo con esquemas de Castoriadis, que hay un cambio muy importante en la manera, en su teoría, en su, vamos a decir, sistema teórico. Vamos a ver que esos 10 años Castoriadis desarrolla pensamientos sobre lingüística, filosofía griega, etcétera, etcétera, que va a cambiar mucho toda sus ideas sobre el mundo social. Pero quería, antes de todo, hablar de este texto, entonces del marxismo, teoría revolucionaria, y de esta conclusión. Si Germán, por favor, puedes poner la parte del esquema de 65.
gafas porque no tenemos, no es muy claro, pero vamos a ver. Sí, voy a explicar, además es en francés, entonces supongo que por el momento no conocen el francés, no hablan el francés, pero después de esta sesión va a conocer palabras más importantes. Vamos a ver la alianza Este esquema es una transcripción que hice de los archivos de Castoriadis y lo llama tableau, no sé cómo se llama, pero esquema metasociológico, vamos a decir. Es los conceptos que desarrolla en 1965 en la conclusión de su artículo Marxismo y teoría revolucionaria. Después mostraré un otro esquema en 74 de la mano de Castoriadis. Eso no es mi trabajo, es solo un trabajo de transcripción, pero es algo que podemos encontrar en los archivos de Castoriadis. ¿Cómo se pasa para él en 1965 en este artículo que ha escrito? Es que todo empieza a la izquierda, vamos a empezar de acá con la idea de imaginario radical. La creatividad precisa a nivel individual, histórico-social, que es el principio del mundo social. Es muy importante porque desde la 60 para Castoriadis es esta idea de imaginación que aparece. Había creación antes, la creación, pero de un lado, vamos a decir, muy egolo-marxista. Es que en la obra de Hegel, pero también del joven Marx, podemos ver esta idea de creación, la actividad, la idea del trabajo, una ontología del trabajo, como se dice, del individuo que se crea desde la historia del trabajo, pero ahora hay un cambio en la manera de ser, vamos a decir. Es que al principio hay este imaginario radical que se busca en los lados. En el lado individual, de una parte, y en el nivel histórico-social. Pero son los mismos para Castoriadis. Es solo, ahora estamos en un lado analítico. Es muy importante dividirlo para entender lo que se pasa, pero es una totalidad, vamos a decir. No hay una división entre individual y histórico-social. Es siempre ambos que están mezclados, pero para analizar es muy importante dividirlo analíticamente. Entonces seguimos en la parte, vamos a decir, histórico-social. Abajo. Podemos ver acá el social histórico y sobre todo acá. Son dos conceptos que va a poner Castoriadis en este periodo. Son, en un lado, las estructuras simbólicas primeras, como es en este lado que hay una herencia de la obra de Lévi-Strauss, que se busca, por ejemplo, en el lenguaje y también en la manera, en la visión del mundo y en la manera de articulación social que hay en el mundo. Pero también en el mismo momento hay estructuras simbólicas que representan, si quieren, una manera de percibir, de ver el mundo alrededor. Como el mundo es instituido, hay símbolos, hay representaciones, si quieren, que da acceso al sujeto al mundo en un lado. Si tienen preguntas, no hesiten, porque entramos, vamos a decir, en las cosas más difíciles, teóricas de la obra, y ya, además con castellano supongo que no ayuda. Pero seguimos. Estamos después acá, hay una parte de las estructuras simbólicas, pero en el mismo tiempo, le he dicho, en la influencia de la fenomenología en la obra de Castoriadis muy fuerte, y la lectura de Husserl, pero al mismo momento hay todo el desarrollo de la fenomenología en Francia con, por ejemplo, Heidegger, a la excepción de Heidegger, que fue muy fuerte en Francia en este mismo momento, pero sobre todo de Derrida, Jacques Derrida.
Es conocido Derrida con, vamos a decir, el maestro de la deconstrucción en general, pero no, al principio de su obra había realmente la idea de empezar desde esta idea de la significación, del acceso al mundo desde esta idea de significación. Y Castoriadis, hay una correspondencia, hemos buscado una correspondencia entre Castoriadis y Derrida, y Castoriadis que envía una letra, una letra, ¿cómo se dice? Una carta, lo siento, se dice letra en francés, una carta a Derrida para decir, con su libro La Voix et le Phénomène, un libro de Derrida al fin de los años 60, que era muy interesante su desarrollo de todo este tema. Entonces Castoriadis pone eso, la representación, vamos a decir, explícita del mundo con las estructuras simbólicas, pero pone también las significaciones imaginarias sociales primeras. Significa que en el mismo momento hay un lado explícito, pero hay como una ausencia en el mismo momento, como un lado invisible de esas estructuras simbólicas. Significa que podemos ver esta representación, pero siempre hay más que una representación. Hay un lado que los sujetos, a donde los sujetos no pueden pasar, no pueden tener un acceso, y este concepto de las significaciones da sentido a esta ausencia. Subraya la necesidad de esta ausencia para después pensar las cosas más explícitas, las estructuras simbólicas, ¿ya? Y esas significaciones dan, esas estructuras simbólicas dan después lo que Castoriadis va a llamar en 75-76, el momento de la escritura de este texto, las instituciones primeras, o lo que llama matriz instituyente. Muy importante es la aparición en este momento de lo que va a terminar en la división, en el dualismo entre la sociedad instituida y la sociedad instituyente. Acá podemos ver que hay la institución primera, que sería la sociedad instituida, y después lo que instituye el social en el mismo lado son esa significación y esas estructuras simbólicas primeras. Ya estamos en el lado del social histórico, y ahora mismo pasamos arriba por el lado del individual. Súper famoso como en 60, lo siento. Vamos a decir rápidamente que Lacan en 60 es un tipazo, como toda la gente lo conoce, en todos los lados lo discute, y para entrar en la teoría de la psicanalítica es como la puerta para entrar, vamos a decir. Castoriadis, entonces, y personalmente también Castoriadis empieza una terapia en su lado, porque lo hemos dicho a veces acá, lo he dicho demasiado por Hermann, pero Castoriadis era un tipo con una personalidad particular, y era como con un cabrón en un lado, lo he dicho a menudo. Y entonces empieza en su lado personal una terapia, pero se interesa en el mismo tiempo, obvio, en las consecuencias epistemológicas de la teoría psicanalítica sobre el pensamiento del social, y sobre todo entre la relación entre el nivel histórico-social y el nivel individual. Y la teoría psicanalítica va a dar a Castoriadis herramientas para pensar la particularidad del sujeto individual. Y aquí estamos, ¿ya? Entonces Castoriadis pone al nivel individual, siempre puesto en un mundo social, he dicho, la idea de un fantasma fundamental, como de una locura propia a cada individuo. Para Castoriadis es una idea que va a desarrollar con la idea de monada, que vamos a encontrar después, pero el individuo no es
el propio del ser humano no es tan el deseo, como van a decir algunos, por ejemplo, Guattari, Deleuze, etcétera, etcétera, pero es la, vamos a decir, la irracionalidad de la psique. El ser humano no es preparado por la vida, nunca es preparado, hay una locura primera, vamos a decir, una irracionalidad de la psique. Entonces este fantasma fundamental al inicio representa lo que va a hacer 10 años después la idea de monada. Vamos a ver en la organización. Lo que quería poner sobre todo sobre Gaucher para terminar, está Gaucher desarrollando el mismo tema que Lefort. Está diciendo que siempre con la modernidad, la aparición de la democracia, tenemos una deuda que he dicho, la idea del simbólico, pero la política es la posibilidad de cambiar. Hay una potencia de la política para cambiar el sistema simbólico en un lado, pero siempre la política es vinculada con el simbólico, pero hay una potencia para cambiar el sistema simbólico y la historia de la modernidad lo muestra. Es muy importante porque es una pelea, para concluir por ir en este lado, es una diferencia muy fuerte con Castoriadis. Ya quería solamente mencionar algunas últimas obras de Gaucher porque ha desarrollado todo un pensamiento sobre la modernidad, sobre el totalitarismo, sobre todo sobre la llegada, vamos a decir, de la modernidad. Hay una obra muy importante y él está también pensando desde la idea de institución. En su último libro, que acaba de salir algunos meses antes, hemos organizado un coloquio con él en la Universidad de Caen, en Francia. Está desarrollando la idea, por ejemplo, el realismo ha hecho, está haciendo eso. Y Gaucher en el último pone que todas las cosas son siempre una institución política. Es una filosofía política, pero siempre con la idea de institución de totalidad simbólica. Termino sobre este tema, sobre el vínculo entre los tres autores y las diferencias con este tema, sobre todo que estoy trabajando entre la idea de simbólico y de política, la diferencia mayor. Para Castoriadis, lo he dicho, al principio de todo hay la sociedad, la imaginación radical, y para él sigue en un proyecto de autonomía. Pero sigue un proyecto de autonomía porque no hay sentido de historia, siempre hay una contingencia, porque el propio del social histórico, del histórico social, de la traducción, es de tener una creación particular. Entonces, al principio no es la política, no es una totalidad simbólica, lo siento, es la sociedad, y después la política se desarrolla en este espacio. Para Lefort, lo he dicho, hay una división al principio de cada sociedad que se encarna después en la forma de la democracia moderna, de la representación y de los derechos humanos. Entonces no hay tan un social que un sistema simbólico, vamos a decir, un lugar vacío, una teología, lo siento, negativa, que permite después al político de darse a la comunidad política, de darse sus propias condiciones de existencia. En la obra de Gaucher, la modernidad es sinónima de la autonomía, es muy importante. Fuimos en la heteronomía con la religión, con las comunidades primitivas, fuimos en una situación muy fuerte de autonomía. El cristianismo representa, vamos a decir, la autonomía en la heteronomía, pero la modernidad representa la autonomía en su sentido fuerte.
es muy diferente, pueden ver en el uso de las palabras autonomía y heteronomía que en la obra de Castoriadis. No tengo el tiempo de desarrollar este tema, pero es muy importante de ver la diferencia. La crisis actual para Goshen, y la conclusión del último coloquio con él, era que la política, el político, porque ellos usan la política y el político, pero Castoriadis usa la política en el sentido fuerte y el político para pensar en el infrapolítico, pero lo fue de Goshen es al revés. Entonces, como es muy importante de ponerlo también conceptualmente, es al revés. Y ya para Goshen la idea de que el político actualmente falta a nuestras sociedades han olvidado toda la dimensión simbólica del político, y para él todos los movimientos actualmente nacionalistas, vamos a decir, es la ilustración que tenemos un mundo político, pero que es el regreso, vamos a decir, la aparición de nuevo de la forma simbólica que normalmente tiene la política. Y es muy importante para él de leer esos movimientos de esta manera, porque muestra siempre que nuestra modernidad, la caracterización es de un lado la aparición del político en su sentido moderno, pero también en otro lado el aspecto social del político, el aspecto simbólico del político. Y para pensar todos los movimientos y las tendencias actuales y cambiar simplemente las cosas sin ser revolucionario, vamos a decir, es muy importante de entender, de aprender las lecciones, vamos a decir, de esos tres filósofos que enseñan a nosotros a pensar siempre el político, obviamente, pero también la sociedad en su complejidad. Y pienso que es una lección que vamos a desarrollar, que es una necesidad de seguir en este lado para pensar los problemas contemporáneos. Y termino sobre es el tiempo de la charla, supongo. Gracias. Muchas gracias por esta disertación llena de muchos temas, de política, Castoriadis, Lefort y Goshen. Bueno, había ya hace rato 2 o 3 manos levantadas. Alan nos va a ayudar a sacar así. ¿Con quién empezamos? ¿La mano? Buenos días, yo soy Claudia Herrera. Muchas gracias por tu compartimiento de este día. Yo estoy empezando a estudiar a Castoriadis, voy apenas en la segunda vuelta de uno de sus libros y cada vez me apasiona más. Entonces, mi pregunta ahorita muy concreta iría en el segundo esquema que nos presentaste. Yo pensaba cuando te escuchaba y ahora pues leyendo también directamente al autor, está la institución, ¿no? Con sus dos derivados del imaginario radical, sus dos componentes, digamos, que son lo histórico-social y lo individual. Y está esta característica o forma o componente que es lo instituido y lo instituyente. Mi pregunta va un poco, ¿la institución en Castoriadis tiene algún momento en que sea un absoluto o es siempre un estar reinstituyéndose e institucionalizando? No sé si me explico. ¿Hay forma de identificar puntos donde lo instituido está moviéndose a partir de lo que lo instituye desde el sujeto individual? No sé si se entiende la pregunta. Pensaría que una praxis revolucionaria, digamos, está inserta en ese punto donde hay un movimiento de lo que está instituido, pero que lo instituye. No sé si me explico.
siento que estamos en la actualidad, aunque quizá Castoriadis lo sentía en su momento, en un punto muy fuerte de cambio. Y a veces los que estamos en instituciones como las escuelas, o bueno, yo personalmente, hay puntos de angustia, de no poder entender qué se está moviendo, porque pronto hay bifurcaciones entre lo instituido y lo instituyente. Sí, obvio, pienso que entendí la pregunta. Sobre todo lo que he dicho es que hay un modo de ser propio, antes de todo, antes de lo visible, si quieres, para Castoriadis. Es una idea muy conceptual en un lado, pero siempre pensamos en el mundo social desde conceptos, es una necesidad y es nuestra condición. ¿No? Entonces hay siempre algo antes que este movimiento perpetual y no tenemos acceso a esta cosa. Podemos verlo en nuestro cotidiano, el aspecto frustrante de no tener un sentido de la historia, de la idea que ya no sabemos qué va a pasar, no hay dirección de los movimientos sociales, no sabemos en qué lado vamos a ir, y es toda la crítica que Castoriadis da al progresismo. Al progresismo, si me permite, de ir en una dirección del progreso con una continuidad, porque es olvidar que antes de todo hay como esta opacidad, estrata social histórica, que esta sociedad, como la llamo, que tiene un modo de ser y que los individuos no tienen la posibilidad de pensarla en su totalidad. Hay una elucidación, es por eso que el concepto para él de elucidación es muy importante. Es que siempre hay como una idea hermenéutica que podemos siempre a pensar en la elucidación del mundo que está en el acuerdo estamos viviendo, pero nunca tener acceso a la totalidad del mundo. Pero conceptualmente debemos poner esta totalidad, este modo de ser que se observa conceptualmente en el lenguaje, en las costumbres, en la herencia de algunas valores, etcétera, etcétera. Pero hay la imposibilidad, y es por eso que piensa que poco a poco ha dejado la idea de praxis en un lado para insistir sobre este lado de proyecto, de proyección en el mundo, de elucidación, y es en un lado un aspecto muy hermenéutico en el pensamiento de Castoriadis para subrayar esta imposibilidad de ver la totalidad conceptualmente. Entonces la posibilidad de repensar la institución educativa para hacerla más apropiada va a requerir tiempo y un movimiento. Sí, hay algo muy pesimista en su al mismo tiempo. Es una lectura. En Francia hay una broma para decir, lo he dicho a Germán a menudo, que hay una pelea entre los castellanos, ¿cómo se dice castellano de izquierda y de derecha, pero todos son, vamos a decir, de izquierda, pero de izquierda serán los que piensan más en el lado político de Castoriadis, que piensan en voluntarismo, en un lado de Castoriadis, la posibilidad de cambiar de alguna cosa, y los otros que piensan de un lado de, vamos a decir, de derecha, porque insisten más en este punto de la sociedad, en la imposibilidad de transformar una sociedad. Y hay esta pelea en la lectura de Castoriadis porque él lo propone, vamos a decir, es en su obra esta posibilidad. Y en Francia es muy chistoso porque hay como pensadores de derecha que leen Castoriadis en este lado también, que es posible, es una lectura, que como tiene su interés en este lado, pero hay un lado más pesimista por esta razón también, pero hay un realismo en un lado sobre lo que es una sociedad y la posibilidad de tabula rasa sobre una institución como la escuela, por ejemplo. Es una institución muy vieja, una jerarquía también muy fuerte según las comunidades en un lado. Es muy difícil, obviamente, cambiar una institución de un día al otro en esta dirección. Hay un pesimismo, pero pienso que en mi caso el pesimismo es más un realismo que realmente, pero depende de la lectura, obviamente. Ambos pueden, como he dicho, podemos leer en los dos lados. Gracias. Creo que Raúl también.
nada, me parece muy interesante el esquema y recupera muchas cosas. Algo que aparece en Castoriadis que a mí no me queda del todo claro es esta idea de, por un lado, cuando habla de la psique, habla de representaciones, afectos, intenciones, pero a veces habla de deseos. Entonces a veces juega con las palabras, yo creo que no es fortuito. O a lo mejor sí, no lo sé. Esa parte me gustaría que la comentara. Yo tengo una hipótesis, que es la bronca que tiene con Lacan y la necesidad también de desmarcarse, de estarse desmarcando de Lacan. Pero, pues es una hipótesis, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la idea de alienación, como tú mencionas, es una idea que fue cambiando cuando empieza a hablar de la cuestión de la autonomía y después de la heteronomía, pero uno piensa, la heteronomía es no autonomía, pero no es más bien alienación. Es decir, es esta cuestión de desconocer que con los sujetos y con los colectivos somos capaces de crear. Entonces, el alienado es el que piensa que no puede crear y que la creación está en otro lugar, es del orden divino, es del orden del mercado, es del orden del otro, vamos a decirlo así, y no es propia. Y entonces la heteronomía va por ahí en ese sentido. Pero me da la impresión de que Castoriadis después empieza a tener otra idea de alienación. Y es muy importante porque, digamos, la posibilidad de cambio se apuntala en la posibilidad de tener la voluntad de reflexionar y de romper con la alienación. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es como la pregunta que enseguida surge. Esto tiene, por supuesto, una serie de implicaciones políticas muy fuertes, que ahorita, escuchándote lo que mencionas de Lefort y de Rochet, me parece que hay ahí una serie de temas que se tendrían que analizar y que tú afortunadamente nos empiezas a dar pistas. Bueno, ese era mi comentario y mi pregunta. Muchas gracias. Dos importantes preguntas. Sobre la idea de deseo, pienso que tienes una buena intuición sobre esta pelea, pero sobre todo, lo he dicho rápidamente, es que esta idea de deseo al principio del individuo es una idea que podemos encontrar en Guattari, por ejemplo, o Deleuze. Y en este momento encontré notas de Castoriadis sobre este tema que están diciendo bromas como no es el deseo al principio de la psique, es la racionalidad, la ausencia de racionalidad de la psique. Es que el deseo viene con el social histórico. Sabemos que tenemos un deseo porque después hay un sentido, un lado. Entonces, la crítica de Castoriadis es porque tenemos una representación del deseo que podemos tener este deseo particular. Pero el propio de la psique es de no tener ninguna racionalidad en su lado. Y eso es muy importante y es la diferencia con, obviamente, Lacan y Deleuze Guattari, porque en esas obras muy importantes, en un lado, no podemos como dejar el trabajo de Deleuze Guattari, pero hay una ausencia de lo que es el social, pero en el sentido fuerte. Y Castoriadis desarrolla este tema y la idea de representación va en esta dirección del modo de ser particular de la sociedad, y entonces la imposibilidad de pensar desde el deseo propio del individuo para después
pensar la sociedad. Y ya, pienso la respuesta que podría dar. Sobre el tema de la alienación, es mi tema de tesis de doctorado, cómo Castoriadis pasa de alienación, término hegelo-marxista, hasta el tema de la heteronomía. Porque hay un cambio muy importante, no lo mencioné, pero en la primera, en 75, en el marxismo y teoría evolucionario, está usando, dice como la alienación o la heteronomía social, como sinónimos. Y eso, como lo leí, eso la primera vez estaba como pero es muy diferente en la tradición, porque la alienación es Hegel-Marx, la heteronomía es Kant. Es como la pelea entre moral, entre autonomía y heteronomía que buscamos en la obra de Kant. Poco a poco trabajé notas, todo en los archivos, y está diciendo, simplemente es un debate enorme, que la idea de alienación es similar o compone con la idea de esencia, de una naturaleza del ser, y que el ser, si hay alienación, significa que el ser podría buscarse en su naturaleza al final, que podría buscarse como ser, transparente, como un ser transparente. Entonces, critica esta idea de alienación. Hay textos que no sé si son traducidos de Nicolas Poirier, Histoire et Création, que es un libro de inéditos de Castoriadis, es traducido. Muy importante porque podemos ver, hay textos que se llaman la vista teológica de alienación. En este texto de Nicolas Poirier, y que desarrolla Castoriadis dentro esta idea que es tener como Dios con la idea de alienación. Es como hay una alienación, pero podemos buscar la potencia del ser al final con la libertad. Y está criticando toda esta idea del sujeto, de la historia, etcétera, etcétera, y cambia por heteronomía. Termino sobre este tema. Es que hay un lado político, obviamente, con la heteronomía, pero hay más, pienso. En la tesis estoy intentando desarrollarlo, pero es muy difícil, porque como hay un uso político en algunos textos del Castoriadis, pero hay también un uso casi ontológico en algunos, porque como sigue con este proyecto de autonomía, como esta proyección del ser como posibilidad de autonomía, la heteronomía también tiene una característica ontológica en la ausencia de posibilidad de creación, en un lado, pero también es vinculado con la idea de temporalidad. Hay una situación de autonomía cuando la temporalidad de la sociedad que se instituye no puede ser, o no está reconocido con sociedad autoinstituyente, cuando el ser no se lo conoce como autoinstituido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la palabra, el término de heteronomía, hay una ambigüedad en la obra de Castoriadis, pero que sigue, intenté demostrarlo en la obra de Lefort, el uso de autonomía y heteronomía, y es por eso Lefort no usa esos términos. Y pienso que porque él ha visto la dificultad descriptiva en un lado de usar esta palabra. Políticamente podemos ver lo que significa una sociedad autónoma, etc. Pero ontológicamente, si hay una sociedad siempre antes y que hay siempre el otro en el ser, como ha dicho Lacan, es muy difícil de describir lo que es, por ejemplo, de una costumbre, de una tradición, y en la autonomía. Es que he dicho, por ejemplo, el ejemplo que me gusta usar es Rafael Nadal, antes de jugar al tenis, está poniendo en línea todas sus botellas de agua. ¿Eso es autonomía o heteronomía? Como en la descripción es muy difícil de usar estas cosas. Y ya, es como pone un montón de problemas cuando entramos en la descripción con esos conceptos, porque hay a nivel de ontología y de epistemología problemas que aparecen, y
la idea de mi tesis es entrar en este lado, pero Castoriadis lo sabía en un lado, y es por eso que con la idea de autonomía no hay proyecto final, pero siempre una dirección, un proyecto en un lado, pero podríamos seguir horas sobre este tema. Pero ya, tienes razón que hay un cambio que debemos notar entre alienación y heteronomía, que es muy importante de subrayarlo. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Todo bien? Bueno, hay muchas cosas que venimos discutiendo estos días y demás, así que podemos después puntualizar, pero a ver, primero obviamente felicitarte por la presentación y la exposición, que me parece que tiene todos grandes méritos para nosotros que nos podemos agrupar como público latinoamericano. La primera cuestión es mostrar elementos como estos de los archivos que para nosotros son materiales de difícil acceso y que ciertamente complejizan la recepción que podemos tener de la obra de Castoriadis. ¿Por qué la complejizan? Principalmente porque, me voy a permitir hacer como un giro para explicar esto, permiten hacer lo que el propio Castoriadis pretende demostrar en su principal obra, que es la institución imaginaria de la sociedad, que cumple 50 años y es la razón por la cual estamos desarrollando todas estas actividades, ¿sí? En el prólogo a esa obra, él aclara una cuestión de que podría haber organizado mi libro, que tiene sus dos partes, que muestra toda una trayectoria institucional y todo un universo de debates que tiene diferentes épocas. Él dice, podría haberlo organizado en una versión más limpia, dar como una teoría social que ofrezca esta idea de totalidad, pero es algo que no quiero hacer, porque no quiero ofrecer esa idea de teoría social total, y porque es más interesante dejar, él dice como las rampas de la construcción del edificio. Él hace como una metáfora muy linda, dice, dejemos las rampas, dejemos las paredes manchadas y demás, para que se pueda reflexionar sobre la forma del pensamiento. Entonces, tu exposición me parece que aporta mucho a ese espíritu que tiene la propia institución imaginaria, porque nos muestra el detrás de telón y, sobre todo con estos dos esquemas, permite contrastar bien cómo en ese periodo de 10 años, profundiza mucho en su reflexión, se transforman mucho sus categorías. Y el otro mérito de tu exposición, que me parece muy importante destacar, es también reconstruir la interlocución de su época, ¿no? En distintas de tus intervenciones en estos días fuiste reconstruyendo como la trayectoria de Castoriadis, pero la presentación de hoy lo que permite entender es que no estaba pensando en soledad todas estas ideas, particularmente en este diálogo con Lefort y Gauchet. Se puede ver como esas interlocuciones, esas discusiones y también esos terrenos reflexivos en común que permiten pensar una generación, ¿no? Lo particular de una generación reflexionando sobre lo que vos situás como la relación entre política y sociedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacerte, podríamos agruparlo así, una pregunta sobre cada uno de estos dos elementos que me parecen los centrales en tu intervención. Por un lado, respecto de esto que mostrás del desarrollo del pensamiento de Castoriadis y el contraste entre los esquemas. Bueno, me pareció sumamente interesante porque se puede ver en el primer esquema como esa primera recepción que hay de Castoriadis en torno al psicoanálisis. Es uno de los temas en los que más me he centrado en la obra de Castoriadis. Entonces es muy interesante ver cómo aparece la palestra lacaniana y cómo eso acá ya desaparece, ¿no? 10 años después desaparece. Pero algo que me llama la atención es que no aparecen quizás las influencias, al menos no aparece condensado acá. En el capítulo 6 de la institución, que es donde trabaja psicoanálisis, sí aparece eso, pero no aparece condensado acá al menos la influencia de lo que era el cuarto grupo del psicoanálisis, que rompe con Lacan y que está entre sus referentes, tiene a Pierre Lanier, que era la compañera de vida en este periodo de Castoriadis. Entonces, ahí preguntarte si ves algún elemento que permita reflexionar respecto de esa influencia particular y ese cambio de recepción en el psicoanálisis, en su obra. Después, por otro lado, y acá continuando en parte con lo que planteaba Raúl, que es algo que también hemos debatido, esto de la intencionalidad del deseo, que es algo muy interesante, ¿no? Porque varía ese término en particular en distintos textos.
Pero también una reflexión que me surgía, que es algo que me interesa particularmente porque lo desarrollo, lo trato de abordar en mi trabajo, es en algunos textos posteriores lo sociohistórico es abordado también como un modo de ser y le adjudica esa característica que tiene todo modo de ser, que es instituir un mundo de representaciones, afectos e intencionalidades. Acá llamativamente no aparece, aparece del lado de la psique, del lado del histórico social no aparece. Y también estoy tratando, de recordar rápidamente, no habla mucho de representación, afecto e intencionalidad respecto de lo histórico en la institución imaginaria. Hay alguna mención a pensar el afecto a nivel social como una temporalidad, pero no hay algo como sí aparecen en otros textos que son más de los compilados de Encrucijada del Laberinto. Aparecen en estos textos en los cuales sí se dice, la sociedad también instituye un afecto social, representaciones, intencionalidades a nivel colectivo. Entonces eso, que es como capaz un área de interés muy propio, pero consultarte respecto de eso. En general en los esquemas hay cosas muy interesantes, pero es como ir a una mirada muy fina, pero es muy interesante para pensar también cómo va articulando esto. Lo nombro al pasar por si lo querés retomar, Quentin, si no, pero también la idea de figura y sentido que aparece ahí, que es como algo medio fenomenológico quizás para pensarlo, me llama la atención porque después aparece de otra manera en los seminarios, ¿no? En Sujeto y Verdad aparece como modos de organización y modos de puesta en relación o modos de representación también dice. Entonces es como que también ahí se puede ver que Sujeto y Verdad, que son 10 años después de esto, más o menos. 12 años después tenemos también como parecería que sigue repensando los términos de este esquema. Entonces eso es muy interesante. Y después, por último, ya para culminar, respecto de la parte en la cual te centrás en Gaucher y Lefort, vos mencionás esto, creo que tengo muchas notas, ¿no? Pero en la parte creo que estabas hablando de Gaucher, hablabas de la política como una potencia para transformar la sociedad, pero que no está primera. Es algo que también hemos discutido entre pasillos. Pero vos mencionabas ahí que hay como una diferencia fuerte para hacer con Castoriadis. En Castoriadis la idea de la política como autonomía es precisamente pensar cómo el colectivo puede instituir su propio nomos, ¿no? Autónomamente sus nomos. Y cómo ese nomos, esas formas, esas leyes, no son proyectadas a una fuente extrasocial, ¿no? Como nos damos nuestras propias formas y leyes, no porque lo diga la tradición, no porque lo diga Dios, sino porque es el colectivo el que instituye y se da estas formas. Entonces, ¿dónde están los puntos ahí de contraste? Tratar de puntualizarlos respecto de Gaucher y de Lefort, porque en Lefort también está esta idea de ese vacío o esa exterioridad. Entonces, tratar de puntualizar ahí cómo conciben esta relación de la política y de lo simbólico en la sociedad para tratar de determinar sus distintos enfoques sobre la incidencia de la política, ¿sí? Bueno, voy a dejarlo por acá. Te vuelvo a agradecer mucho por esta presentación. Muchas gracias. Voy a empezar entonces con una influencia del cuarto grupo en esta periodo. Es que había un proyecto de Castoriadis de libro en los 60 que no mencioné, que se llamaba El elemento imaginario. Es un proyecto muy importante porque toda la idea de Castoriadis después de 65 era realmente de empezar desde este elemento que es el imaginario para pensar el social. Una parte fue publicado por Arnaud Thomès, es un libro que se llama ¿cómo se dice? Gracias. Elemento imaginario, es publicado, está traducido también en inglés, pienso, pero resulta de un trabajo más amplio de Castoriadis sobre este tema. Y en los archivos podemos encontrar, había toda una parte que se llama psicogénesis, por ejemplo. Es muy interesante porque empieza con la psicoanálisis, con Freud, regresa a Freud para
para pensar lo que es la monada, podemos realmente ver la aparición conceptualmente de lo que es la monada psíquica. Y es muy interesante porque podemos ver en este momento que descubre la representación desde la lectura de Freud, y eso es realmente no se ve en la construcción de los textos publicados en la institución imaginaria. Es también algo que en mi tesis estoy intentando de poner, porque es toda la historia. No hay tesis, trabajo, vamos a decir, un punto de vista diacrónico en la obra de Castoriadis. Tenemos análisis conceptual, los vínculos, todo, pero no tenemos esta génesis porque los archivos acaban de llegar, acaban de ser consultables, vamos a decir, en 2017. Entonces, hace poco que podemos realmente trabajar sobre estos elementos. Entonces podemos ver desde 65 todo este trabajo sobre la psicogénesis y sobre la idea de representación. Y en el mismo momento es la ruptura del cuarto grupo al fin de los años 60 con Lacan y toda esta tendencia. Es muy interesante de ver la trayectoria de Castoriadis en este lado y la descubierta, vamos a decir, de la representación a nivel individual. Siempre es a nivel individual vinculado, obvio, con el histórico social, pero es una necesidad de tener una representación para dar después, pensar la intencionalidad de los sujetos. Con el tema figuras y sentidos, ya es que necesitaría un desarrollo en este lado para ver la evolución de qué es el sentido. Pero he dicho rápidamente que es el mundo para Castoriadis es mundo de sentido. Siempre estamos en este mundo que hay sentido, tiene un sentido, no una dirección, una línea que seguimos, pero un sentido, valores, significaciones, etcétera, etcétera. Así que Castoriadis se llama sentido y hay una influencia obvia de la fenomenología en este lado. Quería pasar más tiempo sobre la última pregunta, sobre la potencia de la política, vamos a decir, la diferencia con Lefort y Marcel Gauchet, es que obviamente hay en la obra de Castoriadis la autonomía, una idea de autonomía. Pero para él no es la finalidad de la historia. No, la historia, por Lefort y Gauchet, podemos ver eso. Hay notas de Castoriadis sobre Lefort, Gauchet y todo en los archivos. Es que ponen la democracia con una forma de fin de historia. Como hay un artículo de Gilles Labelle sobre Marcel Gauchet y dice: hay una forma de filosofía de la historia, porque la modernidad significa la democracia, en un lado. Y lo que pone Castoriadis en sus notas es que Lefort y Gauchet ponen la democracia representativa con la fin de la historia, la modernidad. Y eso para él es muy, muy extraño, porque como hay una contingencia histórica, como hay no dirección, hay solo un proyecto de autonomía, no hay una situación de autonomía. Nunca puede ver, después de 75, una situación de autonomía. Siempre hay una voluntad, un proyecto como un ser, una proyección del ser en una dirección de la autonomía. Y eso es muy importante porque al nivel de la descripción, Castoriadis, que era más sociólogo, vamos a decir, que los otros. Por ejemplo, hay debate con el Mons sobre todo, o con otro sobre la pena de muerte. Esa visión de sí, claro, los otros lo ponen, es normal, es que podemos valorar en un lado nuestra sociedad, el eco occidental, es la parte más polémica, vamos a decir, de Castoriadis, pero hay un equivalente en toda la cultura y debemos pensar esta historia y no pensar solamente desde un punto de vista de autonomía. Tenemos una preferencia por la autonomía, es mejor vivir en un régimen de autonomía o de democracia, pero obviamente no es la dirección para todas las sociedades. Y de un otro lado, Gauchet y todo, piensas que es una dirección con el tema del Estado.
para Gaucher hay una importancia del Estado y que cada sociedad va a darse esta forma también, esta forma política. Y mira, por ejemplo, todas las luchas anticoloniales, después la primera cosa era darse un Estado y una nación que no conviene en un montón de lugares por alguna sociedad. Por ejemplo, en África es muy difícil de darse esta forma política porque las divisiones entre las etnias no están tanto claras en el lado. Pero mira que la única forma política de emancipación era el Estado y la nación. Y para ellos son una razón de esta dirección de la historia, de la modernidad como autonomía y de aparición del Estado. Y Castoriadis pelea con esta idea, y hay toda una parte de su obra que queda inédita en los archivos de Mostre sobre la aparición del Estado. Después en 1977 hay trabajo de Castoriadis después de todo el trabajo epistemológico sobre la forma política, por qué la comunidad se da esta forma política, pero queda inédito y tenemos poco, porque en la obra de Castoriadis falta esta parte, vamos a decir por qué tenemos esas formas políticas, y era el trabajo de Gaucher, pero en Gaucher falta toda la parte conceptual, vamos a decir. Hemos peleado con él un mes antes para decirlo, pero mira que conceptualmente no funciona, etcétera, etcétera. Yo era, pero la teoría no me preocupe tanto, es más las formas políticas, entender el político y sus formas, pero queda con problemas. Por eso que es muy interesante de ver la epistemología, con toda epistemología, usé esta palabra en algunos artículos sobre Castoriadis, con las formas políticas que faltan en su análisis. Y eso es realmente la diferencia muy fuerte. Hay otras, hay varias sobre otros lados, pero yo pienso que he dicho las más importantes en este libro. Si hay otras preguntas, adelante. De esto último que comentas. Bueno, entonces, el trabajo de la política, ¿cuál sería en cada uno de ellos? Porque estoy pensando lo que decías. Dice Lefort, hay una deuda de sentido. Dice Gaucher, hay un vacío del poder. Y tendría Castoriadis. ¿Tienen razón o no tienen razón? Es que la diferencia entre el política y la política es la diferencia muy fuerte que pone esta distinción, antes de todo, no lo precise, es poner en la obra de Castoriadis hay la idea de infrapolítica. Y eso es muy importante, porque es decir, en oposición a Foucault y a todas las filosofías del poder, vamos a decir, que hay un poder constituyente en cada sociedad, que no podemos ver, que es normal, es una necesidad en cada sociedad, en una sociedad que, vamos a decir, una sociedad sin poder no existe, vamos a ponerlo rápidamente. Y esa es la idea de la infrapolítica. Pero después hay una idea de política, vamos a decir, en ese sentido fuerte que Castoriadis llama la política. Es la idea de autoinstitución y de poner explícitamente ir al encuentro de la dominación en un lado. Pero son dos cosas muy diferentes. Y el poder es constituyente siempre de una sociedad. Es una crítica muy fuerte esta división a todos los otros pensadores que no pensan la idea de social. Como no hay social, por ejemplo, en la obra de Foucault, hay relaciones de poder, un lado que como podríamos discutir un montón, la obra de Foucault, que queda muy interesante, un lado muy importante, pero como son solamente relaciones de poder, falta la primera piedra, vamos a decir, que es esta idea del social. Y en este lado pienso que esta dicotomía queda muy importante para nuestra sociedad, que en cada modelo, en cada forma política que vamos a tener, cada sociedad vamos a tener una jerarquía
una división de la sociedad, si quieren, pero es muy diferente después del trabajo de la política que explicitar, en un lado, los problemas de la sociedad, pero no vamos a venir a cabo de todos los problemas del poder al final. Y eso es muy importante. La obra de Castoriadis parece sencillo, vamos a decir, pero en nuestras conversaciones militantes o no sé qué, en nuestros días, como va en oposición a todas las posiciones militantes en general de nuestro tiempo, y regresa al concepto de política fuerte en oposición, para decir, por ejemplo, Castoriadis va en oposición al privado es político, es realmente va en oposición a este tema, para decir, no, hay una división fuerte, hay una infrapolítica que siempre se pasa, un infrapoder, y es necesario para que después pensar en su sentido fuerte lo que es la política. Y es muy diferente que pienso ahora es muy importante y que es muy olvidado. Gracias. Bueno, también me ha parecido, pues, por demás interesante lo que nos has planteado. Primero, también en el sentido de que en un ámbito como este, Morelos, no es un autor que se conozca ampliamente. Y bueno, es como muestra, ¿no? Porque en México hay grupos, pero pienso también en los asistentes que has podido mostrar 3 personajes y cómo va surgiendo su pensamiento con esta especie de cartografía que ayuda a pensar los entrelíneas que uno puede encontrar como conceptos fuertes, como los has planteado. Por otro lado, hay una idea que también a ratos es una especie de tensión, incluso de una especie de contradicción, porque por un lado, al menos así lo percibo, y lo hemos hablado en otros escenarios, cuando Castoriadis dice que se puede crear a partir de nada, por un lado, la creación ex nihilo, pero en otro momento de su pensamiento, pues va a decir, por ejemplo, que en todo pensamiento nuevo está ahí también lo viejo. Entonces, el primer planteamiento puede llevar a que se puede crear de nada, pero también las significaciones imaginarias sociales no remiten a nada material, dice, pero remiten a otras cosas. Entonces, ahí hay una tensión, son 2 momentos, ¿no? Se puede crear en una tesis, se puede crear a partir de nada, sí, pero en otro momento es que no se crea a partir de nada, porque siempre hay un antecedente, un sustrato, un basamento que justamente permite este movimiento permanente. Ese es el planteamiento. Sí, obvio, es que también el problema que sobre ella, cómo podemos crear y en el mismo momento tenemos una reflexividad sobre esta misma creación. Pero es muy interesante de ver también en los archivos con las notas que toma, que no hay desde el principio esta idea de ex nihilo. Al principio hay notas como no existe el ex nihilo, etcétera, y desarrolla este tema hasta este punto que pone realmente la creación con el principio finalmente de la historia, con una determinación, pero al fin con una creación. Y ya es muy interesante notar, es que te sigo realmente en esta tensión, no tan contradicción, porque teóricamente se pasa,
pero hay una tensión finalmente. Pero es interesante de notar que hay un libro de Gaucher que se llama La condición histórica, no sé si es traducido, pero interesante porque está diciendo, al principio de los años 80 estaba hablando Castoriadis de la aparición del monoteísmo. Y él decía que era una creación ex nihilo, que el judaísmo era típicamente la aparición, una creación ex nihilo, como un pobre, vamos a decir, en situación de minoridad va a ser en poco tiempo la religión de todo un imperio, ¿cómo se dice? Un imperio, eso. Y Castoriadis decía eso. Gaucher decía, no podía crear. Entonces, todo mi trabajo es de ver las condiciones al principio de una forma de invención, no tan de creación ex nihilo, pero de ver al principio todas las formas de determinaciones que han llegadas después al monoteísmo típicamente. Y es muy interesante de ver que esta pelea sobre los términos de creación era en este contexto el sujeto de las conversaciones. Pero ahora mismo tuvimos el coloquio Castoriadis un mes antes en Francia. Había una pelea de un historiador sobre este tema de creación ex nihilo que no funcionaba para él porque no había este tema, pero Castoriadis a menudo toma la Revolución Francesa porque hay una revolución de un lado, la Comuna también, o en 36 en España, toda esta, en Cataluña, todo el movimiento anarquista, pero es toda la dificultad de su pensamiento, de sostener esta idea de creación en su sentido fuerte, y comentarios paralelamente en el mismo sentido que el comentario que hiciste, que es muy difícil de sostener en el mismo momento la determinación y la creación, pero ya, era la única manera de ser revolucionario, de quedar revolucionario. Eso no puedo decir nada. La única, si quitamos esta cosa del pensamiento de Castoriadis, como terminamos conservadores, como usted quiere, claro, pero es muy importante para él de tener esta ¿cómo se dice? Este truco para seguir con una idea política fuerte. Sí, bueno, solo agregaría que hay tantas frases que uno puede rescatar, pero también como clínico, desde la mirada con el paciente, los pacientes, el psicoanálisis, la relación fundante y esto lo trae, supongo, también de Piera, la madre y el bebé, esta escena que hace pensar Castoriadis a propósito de lo que se acaba de comentar, cuando dice que el primer sorbo de cultura en la cuna que recibe el bebé es a través de la madre. Entonces, a partir de ahí, pues no es de nada, hay toda una transmisión, digamos, simbólica, imaginaria, relacional, etcétera, etcétera. Y eso da rumbo, ¿no? Da sentido justamente a aquello que en algún momento es, o puede ser la mónada psíquica, o antes solo una mónada levisiana, ¿no? Algo vivo, pero a partir de ese sorbo de cultura y de ese sorbo también que es el contacto, pues ahí ya la nada, por así decirlo, deja de su condición primera para empezar bajo o con un sustrato imaginario, cultural, y a partir de ahí pues ese llegar a ser, ese por ser más bien, eso el ser en potencia, vaya, ¿no? Sí, la idea de familia y de madre, sobre todo en la obra de Castoriadis, es muy importante. No sé qué pasaría de todo el cambio en la familia, en nuestra época, pero esta estabilización era para él el lugar fundamental para la socialización, obviamente, y para tener una representación del mundo.
y ya era el lugar de la estabilización, vamos a decir, de la socialización y todo. Entonces, como este lado psicoanalítico tiene un lado muy importante, pero no es tan trabajado es un aspecto no tan trabajado en la obra de Castoriadis. Si ustedes quieren trabajar sobre un lado y tener trabajo por años, es un aspecto muy importante a desarrollar en este lado, porque no tenemos recepción de la obra psicoanalítica de Castoriadis. Olvidamos a menudo que era psicoanalista. Entonces, si ustedes quieren trabajo, viajar a Francia, no sé qué. Bienvenido por esto, ¿no? Pues, ¿alguien más tiene algún comentario? Podemos hablar después afuera, es que Claro. no voy a irme tampoco. Bueno, pues si no hay más comentarios, como dice Quentin, podríamos pues, continuar esta conversación ya en pasillos, en otro momento. Y pues cerramos de esta manera este seminario, ponemos puntos suspensivos e invitarlos también al siguiente seminario el día lunes 26, que ahora estará a cargo de Germán Rosso, quien pues justamente en esta, yo les he dicho ahí también entre pasillos, parecen dos personajes en gira, ¿no? Han llegado a México en diferentes temporalidades. Germán sigue una estadía más prolongada hasta agosto, más o menos. En cambio, Quentin ya en unas semanas se regresa. Y bueno, podríamos seguir entonces ampliando con Germán bajo algunas líneas distintas. Este compartir el pensamiento de Castoriadis que pueda hacer sentido en las argumentaciones teóricas, los marcos teóricos que podamos también retomar a propósito de las búsquedas temáticas que puede haber de diferente índole. Entonces, cordialmente invitados, lunes 26 aquí mismo, para ahora dialogar con Germán y desde luego también con Quentin. Pues un aplauso para Muchas gracias.